Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras, ustedes son muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se ha transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, encontramos al Señor Jesús pues en este diálogo que de alguna manera es confrontación de parte de estos judíos y dentro de los judíos, de los fariseos, que eran además muy observantes. Y entonces, en cuanto a observantes, estrictos, y en cuanto a estrictos, muy fieles a la palabra de Dios, pero de repente alejados de la palabra de Dios, porque algunas cosas que ciertamente eran buenas, de repente le daban un significado muy importante desde el punto de vista religioso, y entonces se brincaban el mandamiento primero: amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y a partir de esto, tomando como punto de partida su tradición, critican a los demás, como ocurre en este caso con el Señor Jesús y con sus discípulos. Fíjense que no le hacen una crítica directa al Señor Jesús, sino le dirán: tus discípulos, ¿por qué comen de esta manera sin lavarse las manos? Porque a la larga, algo que nosotros podríamos entender, una práctica que es adecuada para la limpieza, para la salud, le dan un sentido religioso. Y entonces, qué bueno que se lavan las manos, qué bueno que lavan los utensilios con los que van a comer, y qué bueno que lo hacen para gloria de Dios. Pero de repente lo más importante era el lavarse las manos, el lavar las vasijas, que a fin de cuentas, compartir los alimentos, aceptar al otro como es, invitarlo a su mesa, y entonces, utilizando estas falsas creencias, estas creencias que ellos se hacen, rechazar al otro. El primer mandamiento es ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues entonces tenemos aquí quienes hacen de la religión algo que es rigorista, y esta forma de pensar que hace que estos judíos, estos fariseos, rechacen al Señor Jesús y a los apóstoles, es lo que hará que también San Pablo
una vez que el Señor Jesús ha muerto, que lo han crucificado, incluso busca a los cristianos para llevarlos ante los tribunales y que ahí los castiguen, les quiten sus propiedades e incluso quizás los asesinen, los maten. Esos radicalismos que podemos encontrar en muchas religiones también se han dado dentro de la Iglesia católica. Y hoy, pues de forma muy radical, lo encontramos también en el mundo musulmán. Ahí están estos grupos terroristas, verdaderamente el Al-Qaeda, ahí está el Estado Islámico y otros grupos que en el nombre de Alá no aceptan a nadie que no piense, que no crea como ellos. Y a veces también en nuestras comunidades nos encontramos algunas personas tan rigoristas que andan como que juzgando y criticando a los demás y comiendo de vivo a todos los que no piensan como ellos. Incluso hay algunos que en su exacerbado amor a Dios, y yo lo pongo realmente entre comillas, yo no quiero quitar la buena voluntad y la buena intención que tengan, pero se brincan el primer mandamiento e incluso hablan mal del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos. Incluso en algunas ocasiones sobre el tema, por ejemplo, de la comunión. ¿Sí? Es que si no comulgas con el velo puesto, dirán a las mujeres, si no te pones de rodillas. Incluso algunos dirán, la Virgen dijo, y ya entonces atribuyen la palabra de Dios a supuestas apariciones. Pues no se trata de esto, queridos amigos. Se trata de verdaderamente entender que el Señor Jesús nos vino a enseñar a ser libres y a vivir como hijos de Dios. No es que no reconozcamos el mal, no es que no reconozcamos que hay errores y fallas a nuestro alrededor o que nosotros mismos pecamos. Pero no puede haber nada que pongamos por encima de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús es muy claro, en primera, amar a Dios por encima de todas las cosas, y en segunda, al prójimo como a uno mismo. Por eso es muy interesante el documento que en estos días acaba de firmar el Papa Francisco con el imán de los países árabes unidos, Al-Azhar, que es el equivalente al Papa dentro de una facción del mundo árabe. Un documento que nos habla de la fraternidad, un documento que nos invita a abrir nuestro corazón a Dios. Ciertamente ellos tienen una concepción diferente a Dios, ciertamente no aceptan a Jesucristo, pero hay elementos que son comunes, como a fin de cuentas esto que es el de nunca más hacer guerras usando el nombre de Dios. La fraternidad es posible. Bueno, pues yo te invitaría, ya tendremos la oportunidad en estos días de seguir hablando sobre el documento y sobre esta dimensión de la fraternidad, pero yo hoy te invitaría a que hagamos como un pequeño examen de conciencia, sobre todo para cuando en la propia casa, en nuestro rigorismo, estamos generando divisiones. Cuando en nuestra comunidad parroquial o en nuestros grupos apostólicos generamos divisiones. Y entonces, pues, revisemos nuestra vida a la luz del Señor y pidámosle que podamos entender y hacer vida este mandamiento. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Entendiendo y reconociendo y valorando las diferencias, siendo fieles a lo que nosotros creemos. Y porque creemos en el amor de Dios y en el perdón y en la misericordia de Dios, sí, rechacemos el pecado, rechacemos la mentira, rechacemos lo que está mal, pero nunca rechacemos a la persona que, creada a imagen de Dios, tiene que ser definitivamente también amada por nosotros. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero.
El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Glorica.